Al, in- al ingresar, lo primero que nos presenta en la pantalla es una serie de plantillas las cuales pudiéramos utilizar para iniciar nuestro trabajo. Eh, en la parte de abajo nos presenta los documentos más recientes que hemos utilizado, pero además nos presenta la posibilidad de iniciar este un documento en blanco. Que en este momento es la opción que vamos a elegir. Una vez que hemos ingresado nos presenta la hoja de trabajo, la cual, como podemos apreciar, es una cuadrícula muy grande, muy grande. Esta cuadrícula, eh, las columnas se encuentran marcadas por letras A, B, C, D, etcétera, y las filas se encuentran numeradas. Eh, en las columnas va desde la A a la Z, y una vez que llegamos a la Z inicio nuevamente con la A, poniendo las columnas como AA, AB, AC, y así se va repitiendo hasta que llega a la combinación de XFD, o sea que es una cantidad enorme de columnas. Y en cuanto a las celdas, en cuanto a las filas, va desde el 1 hasta el 1.048.576. O sea que nuestra área de trabajo es bastante grande. Además, si no fuera suficiente con una hoja, nosotros podemos adicionar cuántas hojas necesitemos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, y todas ellas del mismo tamaño. A ver, permítanme un minuto, por favor.
Gracias. Ahora, ah, ¿alguien recuerda o alguien sabe cómo se le llama a cada uno de los recuadros que se forman eh, en la unión de una columna con una fila? Celdas. Celdas, ¿verdad? Las celdas van a ser la base de todo nuestro trabajo. En ellas vamos a poder almacenar diferentes tipos de información, lo que son valores numéricos, fórmulas o textos. Entonces va a ser muy importante que aprendamos cómo referenciar esas celdas. Ah, los nombres de las celdas se van a formar indicando primero la letra de la columna en la que se encuentra y después la fila. Por ejemplo, en estos momentos yo me encuentro en la celda B3. De hecho, aquí en esta parte nos marca ese nombre. ¿Por qué B3? Porque esta celda está ubicada en la columna en la columna B, en la fila 3. ¿Ok? Si me muevo hacia acá, vemos cómo cambia aquí y nos dice que esta es la celda E5. ¿Por qué? Porque estamos en la columna E, fila 5. Ok, bueno. Entonces, en cada uno de esos recuadros... Sí, adelante. Profe, nada más a mí en la presentación nomás me aparece en la primera hoja. ¿Cómo? A ver, ¿cómo en esta parte de abajo? Donde dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿A eso es a lo que te refieres? ¿No hay más hojas? Ah, sí, es que esas hojas las vas creando aquí con el signo más. Si tú le das clic aquí, va apareciendo, en este caso ya apareció la hoja 4. ¿Ok? Cada vez que dan clic aquí, van apareciendo más hojas. Bueno. Profe, a mí me aparece la hoja, pero me parece reducida. Para ampliarla, ¿cómo le hago? La hoja te le aparece reducida. O sea, es... Sí, profe. Como si fuera una ventana normal, o sea, simplemente dándole clic en el de minimizar o maximizar y se debe de ampliar. Perdón, no lo escuché. Le digo que utilizando el botón de maximizar, que en este caso pues sería este de acá de medio, con eso debe ampliarse a toda la pantalla. Ok, profe. Muy bien. Bueno, les comentaba que en las celdas es donde vamos a poder almacenar la información, ya sea números, textos o fórmulas. Entonces, si yo estoy ubicado en la celda B2, por ejemplo, yo ahí puedo colocar un valor. Me coloco en otra celda y puedo colocar diferentes valores. ¿Ok? Ahora, siempre que realicemos operaciones con Excel, lo conveniente es no utilizar los valores directamente que queremos sumar o restar, sino lo más conveniente es utilizar
las celdas en las que se encuentran los valores para hacer las operaciones. Por ejemplo, si yo quiero sumar el 10 con el 39, en lugar de poner 10 más 39, lo conveniente sería indicar en qué celda se encuentra el 10, que en este caso es la celda B2. ¿Ok? Después indico qué operación es la que voy a realizar. En este caso, como voy a sumar, indico el signo más y luego indico la otra celda, que es en este caso la celda B3. ¿Okay? Y ya después puedo pulsar la tecla Enter y aparece el resultado, que en este caso fue la suma de 10 más 39. Sin embargo, lo que indiqué no fue 10 y 39, sino las celdas en las que se encuentran, que en este caso es B2 y B3. ¿Ok? Todas las operaciones, fórmulas y funciones en Excel se van a colocar iniciando con el signo igual. Por eso aquí escribí igual y después la celda que quería sumar, el signo de la operación que voy a realizar, que en este caso fue el más, y después la otra celda. Ok, ahora, ¿qué ventaja tiene el utilizar las celdas en lugar de los valores directos? Pues que si en algún momento yo necesito modificar ese valor, por ejemplo lo modifico por un 20, los resultados de las operaciones automáticamente se van a actualizar sin necesidad de volver a realizarlos. Ok. Ahora, ¿qué signos vamos a utilizar para las diferentes operaciones? Ya vimos que para la suma pues es el signo más, que es el que normalmente se usa. Para la resta utilizaremos también el signo menos, que es el que normalmente utilizamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero restar la celda B4 menos la B5, iniciaría nuevamente con el signo igual, indico la primera celda, que en este caso sería B4, luego indico el signo de la operación que quiero realizar. Como es una resta, voy a utilizar el signo menos y luego indico la otra celda. ¿Ok? Le doy Enter y aparece el resultado. Ahora, para realizar la multiplicación, ahí vamos a utilizar el asterisco. Por ejemplo, voy a multiplicar la celda B2 con B5. Voy a iniciar con el signo igual, indico la primera celda, después el asterisco para multiplicar y luego indico la otra celda. En este caso se va a multiplicar 20 por 32 y ahí está el resultado, 640. ¿Okay? Para dividir voy a utilizar la diagonal. Voy a dividir B4 sobre B2.
Entonces ahí pongo la diagonal, luego D2. Ok, enter y aparece el resultado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O vamos bien? Yo, maestro, yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Para seleccionar las celdas, ¿le da clic, maestro? Hay muchas formas. Por ejemplo, si ahí voy para ubicarme en una celda, pues sí le doy clic. O me puedo mover con las flechas que están en el teclado, hacia arriba, hacia abajo. Ahí me puedo mover. Para las fórmulas, puedo escribir directamente el nombre de la celda, o bien puedo darle clic. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ok? Sí, maestro, la duda que tenía yo con la fórmula, ya me fijé, gracias. Ok, muy bien. Ahora. ah, bueno, ya tenemos el símbolo de la suma, la resta, la multiplicación, la división. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos elevar al cuadrado o al cubo? Ahí vamos a utilizar lo que se conoce como el acento circunflejo. Es el que parece como una V invertida. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera elevar voy a hacer la fórmula por aquí, el 20 al cuadrado, puedo elevarlo así, igual. ¿En dónde está el 20? Pues en la B2. Luego, ese símbolo muchas veces aparece con la tecla Shift y el símbolo donde está, más bien, y la tecla donde está impreso el símbolo, y después hay que dar un espacio, si no, no aparece. Y luego ya indica uno la otra celda. A veces aparece con Shift o a veces aparece con la tecla ALGR, dependiendo de en dónde esté ubicado en la tecla. Ajá. Y entonces, bueno, ahí en ese caso está elevando 20 al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Pues 400. También podemos elevar a cualquier otra potencia. Por ejemplo, ahí le voy a poner que lo eleve al cubo. Le pongo que se eleve a la tercera potencia y ahí está. Puedo utilizarlo para sacar raíz. En este caso pondré otra vez el símbolo del acento circunflejo, pero ahí le voy a decir que quiero, por ejemplo, la raíz cúbica. Sería 1 sobre 3. Esto encerrado entre paréntesis. Y ahí está. La raíz cúbica de 8000 pues es 20. ¿Hay alguna duda con esto? Vamos bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que realizar operaciones ya un poquito más complejas? Hay veces en las que vamos a tener que usar los signos de agrupación, que son los paréntesis, como cuando, como en este ejemplo que les acabo de presentar. Si se fijan, no es lo mismo que le ponga los paréntesis a que no se los ponga. ¿Por qué? Porque las operaciones tienen jerarquía.
La jerarquía más alta es la del exponente. Luego la multiplicación, la división, la suma y la resta. Es decir, que si yo tengo la fórmula de esta manera, en lugar de dividir primero 1 sobre 3, lo que está haciendo es elevar a una potencia, o sea, no está haciendo nada, el valor de D5 y después lo está dividiendo entre 3. Pero lo que se divide entre 3 es ya el resultado del exponente. Pero esto no es lo que quiero. Lo que quiero es que primeramente se divida 1 sobre 3 y después el D5 se eleve al resultado de la división. ¿Ok? Para que se pueda convertir en una raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues encerrar 1 sobre 3 entre paréntesis. Lo que ponemos entre paréntesis va a tener prioridad al momento de realizar las operaciones. Cuando es necesario también agrupar con paréntesis. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar B1 por el resultado de la suma de B2 más B3, no lo puedo poner así porque me va a dar un resultado erróneo, porque así, de esta manera, lo que está haciendo es primero multiplicar B1 por B2 y a lo que salga de la multiplicación le está sumando B3. Pero eso no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quiero es que se sume B2 y B3 y después pues saque la multiplicación por B1 para que vean la diferencia del resultado. Ahorita teníamos como resultado 79 y ahora al hacer la agrupación el resultado es 118. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí o va más o menos quedando claro. Sí, sí está bien, no hay dudas por mi parte. Eso queda claro, profe. Ok, muy bien. Ahora, también sería lo mismo con la resta, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a dividir por ejemplo, B2 sobre la resta de B4 menos B5, ahí también tendría que poner paréntesis para agrupar la resta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo escribo sin los paréntesis, veamos qué resultado tan diferente da. Porque así de esta manera se realizaría primero la división y luego la resta, ¿no? Sin embargo, pues lo que queremos es que primero se haga la resta y después la división. Entonces, ahí también tenemos que usar los paréntesis. Bueno, muy bien. Ahora, va a haber ocasiones en las que tengamos que hacer sumas o aplicar operaciones a muchos valores. Por ejemplo, puede ser que yo aquí necesite el resultado de la suma de todos estos valores. Entonces, para no estar de uno por uno, B1 más B2 más B3, y de esa manera, Excel nos ofrece lo que son las funciones. Las funciones las podemos obtener de aquí, de donde dice insertar función.
y vemos como aquí nos presenta, por ejemplo, funciones como el promedio, como la suma y el máximo, la de contar, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es sumar todos estos valores, pues puedo elegir la función de suma y ya aquí simplemente selecciono todo el rango de celdas. En este caso, fíjense cómo quedó la fórmula. Es igual suma, se abre paréntesis, se indica la primer celda, que en este caso es B1, se ponen dos puntos y se indica la última celda del rango, que en este caso sería B5. Entonces aquí le estamos diciendo que sume todo el rango desde B1 hasta B5. ¿Ok? Si le damos enter, aparece el resultado, que en este caso sería 149. ¿Ok? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, sumar estos otros de acá, igual, puedo poner nuevamente igual, suma, paréntesis, la primera celda pues es B7, pongo dos puntos y luego la última que es B10, cierro el paréntesis, enter. ¿Más o menos se comprende? El paréntesis, maestro, el paréntesis es el que es el que va a marcar la operación que debe hacer primero, ¿verdad, maestro? Y después sobre lo que quedó afuera. A ver, ¿cómo? El paréntesis siempre va a marcar la primera operación que yo quiero que haga, ¿verdad? Sí. Y ya después va sobre lo que queda afuera. Ya lo que yo le diga si es esta multiplicación, si es resta, o ahí como dijo usted que le pusiéramos en el accesorio o en la forma de las aplicaciones que nos proporciona Excel, ya ella la hace, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Bueno, ahora, aparte de la función de la suma, pues nos ofrece muchas funciones. De hecho, aquí en esta parte nos las clasifica. Bueno, primero aparece la de usar recientemente, la de todas, pero luego vemos que ya hay categorías. Por ejemplo, están las financieras, operaciones de fecha y hora, las trigonométricas, estadísticas, de búsqueda, de base de datos, de texto, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de operación que queramos realizar, pues podemos elegir la categoría, ¿no? Por ejemplo, si elijo financieras, pues me aparece que amortizaciones, que cupones, cómo calcular descuentos y ese tipo de cosas, ¿no? Si le doy en matemáticas y trigonométricas, pues qué es lo que nos aparece ahí, que lo del acoseno, lo del seno y todo eso. Si yo quisiera, por ejemplo, calcular promedios y todo eso, pues elegiría la de estadísticas, ¿verdad? Y ahí sí, pues me aparece lo de contar, las desviaciones, también las medianas, y para acá, pues ahí están los promedios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, suponiendo que yo quisiera sacar el promedio de estos valores, puedo elegir la fórmula desde acá. Y ya darle a aceptar, o bien puedo escribirlo directamente. Si ya me sé la fórmula, pues le pongo igual, promedio, abro paréntesis y ya después nada más marco el rango al que le quiero aplicar el promedio, ¿no? En este caso de B7 a B10, y da exactamente el mismo resultado, o sea, ya sea que la busque en el menú o que le escriba directamente. Entonces, vamos a realizar ahorita un pequeño ejercicio. Este ejercicio es el que ustedes también van a realizar y van a entregar en el Classroom. Lo que vamos a hacer es
una tabla para calcular los promedios de los alumnos de un grupo, ¿sí? Entonces, pues la vamos a ir construyendo aquí. Recordemos que en las celdas pues podemos poner ya sea texto, números o funciones. Entonces voy a poner aquí los encabezados de nuestra tabla. La primera pues va a ser el número, después va a ser el nombre del alumno, después van a ser los nombres de las materias, por ejemplo informática 2. A ver, me dicen los nombres de otras materias que estén llevando ustedes. Para ponerlas aquí. ¿Qué otras materias llevan? Derecho civil. Derecho civil. ¿Qué más? Derecho romano 2. Derecho romano 2. ¿Qué más? ¿Qué otra llevan? Sociología jurídica. Sociología jurídica. Bueno, con esas. Ahora, observemos cómo, por ejemplo, las columnas no se ajustan exactamente al texto que yo estoy poniendo. Por ejemplo, en la de número, pues queda muy grande. Hay algunas materias que ni siquiera cabe el nombre. Entonces las voy a ajustar. Miren, por ejemplo, si yo quiero ajustar la columna A, me voy a ubicar entre la columna A y B en la parte de arriba, en la parte gris, y observen cómo cambia de forma el apuntador del ratón. Queda como una crucecita pero con flechas a los lados, y ahí voy a dar doble clic. Al dar doble clic, el ancho de la columna se ajusta exactamente a lo que requiero. Aquí en la columna C, donde está lo de informática, vuelvo a hacer lo mismo. Ok. Luego en derecho civil puedo hacer eso, o puedo dar clic y sin soltar arrastrar hasta el ancho que uno quiera. Ok. Jurídica. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo vemos que alguna nos queda muy amplia? La podemos reducir, y para que quepa el texto, fíjense qué es lo que voy a hacer. Me voy a ir a la parte de alineación y voy a decirle ajustar texto, ¿sí? Y vean cómo lo que no cabía se pasó a la parte de abajo. Lo mismo voy a hacer acá para que no quede tan ancha la columna. Le doy a ajustar texto. Ahí está. Ahora, si se fijan, pues ahora quedaron unas muy abajo. En la parte de arriba, en la parte que dice alineación, eso, bueno, está en el menú inicio. Tenemos para indicar si el texto lo queremos en la parte alta de las filas, o en medio, o en la parte baja. Le voy a decir que la queremos en medio. Ahí está. Y luego indicamos si lo queremos el texto a la izquierda, o centrado, o a la derecha. Le voy a decir que lo queremos centrado. Ahí está. Ya se ve diferente. Muy bien. Ahora voy a poner algunos nombres de los de ustedes para poder hacer el ejercicio. Rodríguez.
Tenemos uno más. Ok. Como vemos, los nombres pues no alcanzan a caber en la columna. Hay que ajustarla. Recordemos, basta con hacer doble clic en esta parte y se ajusta en el ancho. Ahora, hay otro detalle, los datos están desordenados, miren, no están alfabéticamente. Para ordenarlos, me voy a ir a la parte de datos y tenemos un apartado que dice ordenar y filtrar. Ahí voy a elegir la parte de ordenar. Tenemos un ordenado rápido, que es este, en el que simplemente le doy clic y se va a ordenar las cosas de la A a la Z. Perdón, estaba fuera de los datos. Bien. Le di clic y ya se quedó todo ordenado, ¿no? Alfabéticamente. Ahora, ya una vez que tenemos los datos ordenados, voy a numerarlos. Nada más voy a poner el primero y el segundo número. 1, 2. Después voy a seleccionar esos dos números y observen cómo en la parte de abajo de la selección aparece un cuadrito muy pequeño, un cuadrito verde. Me voy a colocar ahí y vemos cómo el apuntador del ratón cambia de forma y se convierte en una crucecita muy fina. Ahí le doy clic y sin soltar voy a jalar. Y con eso se van a ir autonumerando el resto de las filas. ¿Ok? Bueno. Más o menos vamos bien. ¿No hay problemas hasta aquí? Maestro, yo quiero saber, es en la de donde hizo que cambiaran las pilas de que pasé a derecho romano en una sola línea, ¿cómo lo hizo para ponerla así, que aparezcan dos? Ah, ok, mira. Estaba así, ¿verdad? Entonces reduje la columna y de hecho ya ni siquiera se alcanzaba a ver todo el texto. En la parte de inicio, en el menú inicio, nos vamos a donde dice alineación y ahí en alineación vamos a elegir ajustar texto. Ok, ahí le doy clic y ya con eso se ajusta. Ok, lo amplío un poquito más para que quede. Sí, a ver, déjame hacerlo más, permítame. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir poniéndole calificaciones a los estudiantes. Vamos a poner calificaciones aleatorias. ¿Ok? Y en la parte final vamos a ponerle para obtener los promedios. Vamos a ir a poner ahí el encabezado. Entonces, recordemos que para sacar el promedio tenemos dos formas. Uno, buscar la fórmula acá arriba
ahí está, promedio, y luego marcar las celdas de las que queremos obtener el promedio y ya darle a aceptar. Ok, ahí ya. La otra es escribiendo directamente, pongo igual, luego la palabra promedio, abro paréntesis, indico la primer celda del rango, 2 puntos y la última. En este caso es desde C7 hasta F7. Cierro el paréntesis y doy enter. Y ya calculó ahí el promedio. Coincidentemente quedó igual, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo de repente en algún momento cambio una de las calificaciones? Automáticamente se actualiza el promedio. ¿Ok? ¿Hay alguna duda sobre cómo calcular el promedio? Está claro. ¿Quedó claro? Ok. Sí, profe. Bueno, ahora, Claro. ¿qué pasa para no estar sacando el promedio fila por fila? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la numeración. Vamos a colocarnos en el recuadro que aparece en la esquina inferior derecha. Ahí está, miren. Nos ubicamos hasta que la cruz se convierte en una crucecita muy fina. Presionamos y sin soltar arrastramos. Y con eso la fórmula se va a ir copiando a todas las celdas, miren. Y de hecho se va haciendo los cambios necesarios. La función original era para que nos calculara de C7 hasta F7. Sin embargo, al copiarla, en la segunda fila pues quedó de C8 a F8, en la otra cambió a C9, F9 y así, hasta la última que quedó de C11 a F11. Ese cambio lo hace de manera automática. Entonces, como vemos aquí, solamente es necesario poner la primer fórmula y ya después arrastramos y se llena las fórmulas a todo lo demás. Okay. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de los promedios por persona, ahora yo quiero obtener el promedio del grupo por cada materia? Pues va a ser lo mismo. Voy a escribir igual, promedio, abro paréntesis, indico la primer celda del rango, 2 puntos y la última. Que en este caso la primera es C6 y la última es C11. Se cierra el paréntesis y le doy enter. Ok, y ya nos obtuvo el promedio del grupo en la materia de informática. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para no poner manualmente la fórmula en cada columna? Me coloco en la esquina, presiono y sin soltar arrastro. Y ya con eso calculamos el promedio de todas las materias. Maestro, el promedio lo calculó como con las funciones al principio, ¿verdad? Así es. Ahí está, mira, ahí se ve. Ahí aparece la fórmula, miren, igual, promedio, y ya se indican las celdas de cuál a cuál se va a calcular el promedio, en este caso de C6 hasta C11. ¿Okay? Y así está en todas, miren. Muy bien.
Ahora, si observan, hay un detalle. Los promedios pues aparecen con una cantidad enorme de decimales y pues en realidad los promedios de calificaciones siempre pues los utilizamos con solamente un decimal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle un formato a estos números. Selecciono todos los valores numéricos, me voy a ir al menú inicio, ahí voy a seleccionar el apartado donde dice número y voy a aplicarle estilo de millares. ¿Okay? Ahí está. Con eso todos los números quedan con 2 decimales. Sin embargo, pues nos sigue sobrando uno. Tenemos estos dos botones. Este es para aumentar y este otro es para disminuir. Entonces le voy a ir disminuyendo decimales hasta que nos quede solamente uno. Y ahora sí, ya tenemos los promedios como normalmente debemos utilizarlos, que es con un entero, bueno, con los enteros y solamente un decimal. Bueno, ¿hay alguna duda en relación a eso? ¿Va quedando claro? Sí, va quedando claro, profe. Muy bien. Ahora, estas líneas que aparecen aquí no son líneas que aparezcan al momento de imprimir, sino que esas solamente son guías para la pantalla. Si yo necesito darle un formato más presentable a mi tabla, ahí sí ya tengo que aplicar formatos de bordes. En este caso, miren, seleccioné todos los datos. En la parte de inicio, en el menú inicio, voy a irme a la parte que dice fuente. Ahí podemos indicar qué tipo de borde queremos ponerle a nuestras tablas. Yo voy a elegir donde dice todos los bordes. ¿Ok? Le doy clic y si se fijan, ahora sí ya aparece con una línea un poquito más resaltada. Esa sí saldría al momento de imprimir. Ahora podemos aplicarle otros formatos, por ejemplo en el encabezado podemos ponerle un ligero sombreado para que se vea un poquito mejor. A los títulos también podemos ponerle letra negrita para que resalten. Lo que son los promedios también podemos ponerlos con letra negrita, ¿verdad? Y bueno, ya va dando otra apariencia la tabla. Muy bien. Ahora, como última parte de este ejercicio, no es cierto, faltan dos cosas. Primero, vamos a poner los encabezados de arriba. Voy a poner ahí CU, la carrera, derecho, y luego es el grupo. Si se fijan, pues todo lo que escribí pues se quedó cargado hacia la izquierda, ¿verdad? Pero si yo quiero que quede centrado en relación a la tabla, lo voy a seleccionar desde ahí hasta lo que abarca la tabla, y en la parte de inicio voy a elegir en la sección de alineación donde dice combinar y centrar, y veamos cómo ese título quedó centrado en relación a la tabla. Lo mismo voy a hacer con lo de licenciatura en Derecho, y después con lo del grupo. Ahora sí, ya quedó con los encabezados. A esto le podemos poner letra un poquito más grande, negrita. Ahí está. Ahora sí, lo último,
voy a crear una gráfica de barras con los nombres de los alumnos y sus promedios. Para hacer esto simplemente voy a seleccionar primero los nombres desde el encabezado. Después, sin soltar, voy a dejar presionada la tecla control, la presiono y no la suelto, y luego voy dando la selección, voy a seleccionar desde promedio hasta la última calificación. Ahí está. Repito, primero selecciono los nombres, después presiono la tecla control y selecciono los promedios. La tecla control nos permite hacer selecciones que no están continuas, como en este caso el nombre y los promedios están separados. Bueno, ya una vez que tengo seleccionados los datos, me voy a ir al menú insertar, y ahí en esa parte me voy a ir a gráficos, y ahí yo puedo elegir el formato de gráfico que más me guste, ¿no? En este caso voy a elegir esta, que es una gráfica 3D. Luego en la parte de arriba elijo el formato que más quiera. Ahí vamos recorriendo, lo voy a buscar uno que incluya las calificaciones, porque aquí si se fijan no aparecen las calificaciones. Ahí está esta, pero esta no aparece en la graduación de la izquierda, entonces tampoco no me agrada. Vamos a ver. Pues no hubo ninguna que me agradara. Entonces voy a elegir esta y le voy a decir agregar elemento gráfico. Y en el elemento gráfico le voy a decir etiquetas de datos. Y ahí voy a elegir valor de las celdas. Aquí, valor. Y listo. Ya con eso tengo la gráfica con las calificaciones en cada uno de los de las barras. Nada más la voy a reducir un poquito para que quepa en la pantalla. Y ahí está. ¿Ok? Y entonces con esto quedaría concluido el ejercicio del día de hoy. Esto mismo que hicimos ahorita es lo que les voy a pedir que hagan ustedes. Lo guardan y lo van a subir al Classroom. Ahorita en un rato más voy a publicar la actividad en el Classroom para que ahí hagan la entrega de su trabajo. Muy bien. ¿Hay alguna duda de todo lo que hicimos el día de hoy? No, ninguna. Ok. Profe, ¿Sí? ¿la actividad sería para hoy o la dejaré No. como tarea? Van a tener de aquí al viernes para realizarla. O sea, la idea es que para la próxima clase ya esté entregada. ¿Ok? Ah, muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues sería todo por el día de hoy, jóvenes. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Hace buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe.